Instituto Tecnológico de Saltillo, materia cálculo integral, y le vamos a dar un viaje por los orígenes del cálculo. Ahora sí, pues ¿qué es el cálculo? En términos generales podemos comentar que es la acción de calcular, pero pues también de seguir un procedimiento para obtener el resultado de una operación. Pero como punto más importante es que es una rama de las matemáticas que estudia un montón de procedimientos como las variables y las pendientes de curvas, entre otros. Ahora sí, ¿dónde surgió el cálculo? Pues varias investigaciones nos indican que surgió en la antigua geometría griega, indicando también que Demócrito calculó varios volúmenes de pirámides y conos. Pero siendo así hasta el siglo XVII, donde el cálculo se creó tal y como lo conocemos, pues en la actualidad esto para dar respuesta a 4 problemas científicos. Bueno, y aquí podemos ver los motivos por los cuales se creó el cálculo, que fue encontrar la tangente de una curva en un punto, encontrar el valor máximo o mínimo de una cantidad, encontrar la longitud de una curva y dar una fórmula de la distancia recorrida por un cuerpo en un tiempo conocido. Como siguiente punto podemos mencionar a Isaac Newton y Gottfried Leibniz como los principales desarrolladores del cálculo como lo conocemos actualmente. Esto fue a finales del siglo XVII. Algo muy importante en el cálculo pues es su importancia, y es que da las herramientas a las matemáticas para dar una forma a los fenómenos complejos como aumento de la población, es decir, los censos que se realizan o el funcionamiento de algún circuito electrónico, y también en algunas ramas pues diferentes de la ciencia. Por ejemplo, en la ciencia y en la tecnología se utiliza para expresar fenómenos naturales y leyes físicas en ecuaciones con el fin de ser pues analizados. En la ingeniería es para el uso de cálculo y manipular o medir fenómenos y diseñar puentes y edificios. En la economía y finanzas pues permite hacer diferentes cálculos como las ganancias o pérdidas que se tiene un negocio. Y pues en el desarrollo del pensamiento permite desarrollar el pensamiento lógico y la capacidad de analizar. Ahora sí, vamos a mencionar la evolución histórica del cálculo con una pequeña línea del tiempo que vamos a ir desarrollando, expresando aquí. Y comenzamos con el siglo III, donde antiguos griegos como Arquímedes pues utilizaron el método de agotamiento para calcular áreas. Después, el siglo V, matemáticos chinos usaron la teoría de indivisibles, esto para calcular volúmenes. Ahora nos vamos hasta la Edad Media, donde pues el cálculo hubo la suma de potencias y el descubrimiento de una teoría que es el teorema de Role. Después nos vamos al siglo XVII y es aquí donde comenzamos a conocer, gracias a Leibniz y Newton, el cálculo tal y como lo conocemos en la actualidad. Después, en el siglo XVIII, pues el cálculo continuó expandiéndose. Como siguiente punto, en el siglo XIX pues se establecieron fundamentos del cálculo. Después nos vamos al siglo XX, que fue donde se legitimó el uso, es decir, se aprobó el uso de los infinitesimales, ampliando así el uso del cálculo. Y pues como último punto damos el salto hasta el siglo XXI, donde nos marca que con la aparición de las computadoras, las aplicaciones del cálculo pues subieron y aumentaron cada vez más hasta como las conocemos. Y nos vamos a la reflexión personal de este tema. Como ya pudimos ver los orígenes del cálculo, sus creadores y cómo inició, para mí o lo más a destacar es que desde tiempos muy antiguos como los romanos, los griegos, se comenzó a usar el cálculo en diferentes cuestiones. Quizás no tenían el nombre a ellos como un censo como tal, pero realizaban ese censo a sus habitantes de aquellos tiempos, o contando ganado, o contando tierras, hectáreas. Lo usaban de esa forma sin saber o darle un nombre determinado al cálculo. Y lo cual, por ejemplo, en
en nuestra vida personal también influirá porque lo usamos a diario, usamos de calcular a lo mejor distancias pequeñas de un patio, de una casa, de algo que queremos medir o que por ejemplo podría caber en algún lugar, en alguna entrada, en algún, ¿cómo les diré? Alguna casa para poder introducirlo. Su vida o su uso es diario, por lo cual yo creo que influye grandemente en la vida personal y que lo usamos pues básicamente yo creo en todo y que lo vemos muy seguido así que muchas gracias y pues le pueden dar retroceder o regresar al video para que escuchen la información o la vuelvan a analizar